Capítulo 42. Encuentros fantasmales. Si lo único que haces es entrenar con tus Pokémon, entonces pensarán que eso es lo único que te importa. Pero si te tomas un tiempo para pasarlo con ellos divirtiéndote o mirando las estrellas, señale hacia arriba. En el cielo como ejemplo, entonces podrás vincularte por muchas cosas. No solo entrenando en batallas. Paul no respondió mientras se sentaba en silencio, y me volví para mirar las estrellas. Sonreí ampliamente cuando tenues cintas de arena comenzaron a bailar sobre mí, pareciendo conectar las estrellas con líneas brillantes en forma de un torbellino torcido. Un ligero zumbido provino de Ribombee, y las líneas de arena de Mirailleon brillaron en azul y se movieron para conectar un parche diferente de estrellas que parecía la cabeza de Ponyta. No recordaba quedarme dormido, pero cuando algo me sacudió el brazo, parpadeé y miré alrededor. En algún momento, me cubrieron con una manta y todos mis Pokémon estaban acurrucados a mi alrededor, respirando con paz rítmica, excepto Growlithe. Al volverme, vi que era Growlithe el que me había estado sacudiendo el brazo y, cuando me volví para mirarlo, aulló en voz baja. ¿Qué pasa, Growlithe? Susurré somnolienta, frotándome los ojos. Volvió a ladrar y se alejó unos pasos, girándose para mirarme y levantando una pata como diciéndome que lo siguiera. Con el ceño fruncido, me liberé suavemente de mis Pokémon dormidos y me aseguré de que la manta los cubriera antes de seguir en silencio a Growlithe. Lanzó en silencio, luego apoyó la nariz en el suelo y comenzó a alejarse del campamento con confianza. Curioso, lo seguí. Estábamos casi en Tapu Village cuando la cabeza de Growlithe se levantó del suelo y sus orejas se erizaron mientras miraba primero a la derecha y luego a la izquierda. ¿Qué estás buscando, Growlithe? Pregunté suavemente. Ladró una vez antes de correr hacia un camino que conducía al pie de una gran montaña. Me condujo por el camino y corrí tras él. Growlithe redujo repentinamente la velocidad y olfateó el aire. Miré a mi alrededor y vi que estábamos parados en un gran campo de hierba alta, y al otro lado del campo había una extraña plataforma de metal que parecía estar sujeta a una vía de metal. ¿Es algún tipo de ascensor? Me pregunté con curiosidad, pero Growlithe no parecía interesado en la plataforma. En cambio, su atención estaba en el césped a la izquierda. Un crujido en la hierba en esa dirección me llamó la atención y lentamente me agaché para ponerme en cuclillas junto a Growlithe, que estaba muy quieto. Estaba a punto de preguntarle qué estaba oliendo cuando un pequeño sonido llegó a mi oído. Sonaba como un resfriado, como si algo estuviera llorando. Con el ceño fruncido, miré a Growlithe, que se había sentado y parecía estar esperando. Siguiendo su ejemplo, crucé las piernas y escuché el sonido de sollozos de nuevo. Un sonido agudo de bull vino del césped frente a nosotros y no estaba seguro de haber escuchado algo más triste. Growlithe palmeó nerviosamente sus patas delanteras contra el suelo cuando el crujido de la hierba se acercó a nosotros. Me quedé muy quieto mientras una cabeza blanca y peluda aparecía de entre la hierba alta. La cabeza del Pokémon estaba boca abajo en el suelo, sus orejas triangulares presionadas contra su cabeza, y sostenía una de sus patas delanteras del suelo mientras saltaba hacia adelante a través de la hierba. Growlithe dejó escapar un quejido bajo y el Pokémon levantó la cabeza lentamente. Rastros de lágrimas se escapaban de los ojos morados pálidos y contuve el aliento por lo triste que se veía. Parecía un Vulpix, pero su pelaje era completamente blanco con solo un tinte púrpura pálido en la parte inferior de sus patas y dentro de sus orejas. Growlithe caminó lentamente hacia el Pokémon herido y dejó escapar un quejido no amenazador. Algunas lágrimas más se deslizaron de los ojos de Vulpix mientras miraba entre Growlithe y yo. Sus ojos parecían más resignados que asustados y lentamente se hundió hasta el vientre, haciéndose lo más pequeña posible. «Oh, cariño, no te haremos daño», susurré suavemente. La pequeña Vulpix cerró los ojos y puso su pata lesa sobre sus ojos, quejándose en voz baja. Pensé que mi corazón se iba a romper. Growlithe se acercó a su cuerpo tembloroso y muy suavemente lamió la pata herida de Vulpix. Vulpix se estremeció y luego abrió sus ojos de color púrpura pálido para mirar a Growlithe. «Gur, Gur», dijo Growlithe en voz baja a la pequeña cosa. Vulpix le dio la espalda a Growlithe para mirarme y sonreí, esperando no parecer demasiado aterrador. «Vulpix Bull», dijo la pequeña cosa con una voz aguda, mirando a Growlithe y lamiendo su pata antes de apoyar la mejilla en el suelo. «Crece». Growlithe se acercó a mí rápidamente.
Colocó sus patas delanteras en mi rodilla y miró a Bullpix. Luego volvió a mirarme. ¿Me dejará abrazarla? Le pregunté a Growlithe. Volvió a la pequeña criatura, tocándole suavemente la mejilla con la nariz. Abrió los ojos y pareció escuchar, mientras Growlithe ladraba suavemente y corría de un lado a otro entre Bullpix y yo. Bullpix lo observó y luego me miró brevemente antes de apoyar su mejilla contra el suelo y quedarse en silencio. Growlithe se quejó con evidente preocupación y me tocó la rodilla. Tienes razón. Este pequeño necesita ayuda, acepté con dulzura y con cautela comencé a moverme hacia él. Bullpix no se movió cuando me acerqué y deslicé suavemente mis manos debajo de su cuerpo peludo. Me sorprendió lo fría que era Bullpix, pero con su pelaje blanco, me preguntaba si de alguna manera era del tipo hielo. Me pregunto si hay nieve en la cima de la montaña. Pero si Bullpix vive en la parte superior, ¿qué hay hasta aquí abajo? Con cautela, levanté a Bullpix en mis brazos, teniendo cuidado de que su pata herida quedara suelta sobre mi brazo. Bullpix se quejó levemente, pero no pareció molestarle que le estuviera abrazando. Busquemos un Poké Center, Growlithe, dije y Growlithe ladró fuertemente y luego comenzó a trotar alejándose de mí. Lo seguí a un ritmo más lento, no queriendo empujar a Bullpix y causarle más dolor. Afortunadamente, Tapu Village estaba solo un corto paseo y los primeros rayos de sol comenzaban a asomarse desde el este. Mientras caminaba hacia el centro Pokémon, vi a Blissey detrás del mostrador de la enfermera y tanto Growlithe como yo nos acercamos corriendo. Blissey, está enfermera Joy aquí. Encontramos un Pokémon herido en la naturaleza, le expliqué, mostrándole el pequeño Bullpix en mis brazos. Los ojos de Blissey se abrieron como platos y me hizo señas para que me quedara quieto antes de atravesar rápidamente la puerta que conducía a las salas de tratamiento. Unos minutos más tarde Blissey estaba de vuelta con una camilla y enfermera Joy le pisaba los talones. Dios mío, realmente es el mismo Bullpix, ¿no es así? Dijo enfermera Joy con un suspiro y Blissey suspiró también. ¿Qué quieres decir? Pregunté, mirando a la pequeña criatura en mis brazos. Parecía que se había quedado dormida o se había desmayado y me mordí el labio inferior con preocupación. Te lo explicaré después de examinarla, respondió amablemente enfermera Joy. Por supuesto, acepté apresuradamente, colocando el cuerpo inmóvil de Bullpix en la camilla. En cuestión de segundos, enfermera Joy y Blissey habían desaparecido por la puerta trasera y me acerqué a una silla de espera en el vestíbulo. Growlithe saltó a la silla a mi lado y apoyó la cabeza en mi regazo, quejándose suavemente. Le acaricié la espalda con dulzura y traté de no preocuparme demasiado. Afortunadamente, solo tuvimos que esperar 15 minutos antes de que enfermera Joy volviera a salir y caminar hacia donde estábamos sentados. Muchas gracias por traerla, dijo enfermera Joy con un suspiro mientras se sentaba a mi lado. ¿Ese Bullpix se lastima a menudo? Pregunté y enfermera Joy asintió. Hay una manada de Bullpix y Ninetales que viven en el monte Lanakila. Los Bullpix que encontraste molestaron a los Ninetales principales de alguna manera y todos los demás Bullpix la molestaron por eso. Traté de mantenerla en el centro Pokémon, pero siempre se escabulle y trata de volver con ellos, explicó enfermera Joy con evidente tristeza y yo fruncí el ceño. ¿Por qué volvería con ellos cuando le están acosando? Alolan Bullpix y Ninetales son un grupo muy unido en esta isla. Estoy seguro de que este Bullpix piensa que, si mantiene la cabeza gacha y no se defiende, eventualmente la aceptarán nuevamente y la dejarán regresar a su familia. Eso es terrible. Exclamé y enfermera Joy asintió con tristeza. Por lo general, los Ninetales harán cualquier cosa para proteger el Bullpix en su manada. Lo único que puedo pensar por qué excluirían este es porque es brillante. Tal vez al líder de los Ninetales no le guste su color y no lo vea como un cierto Bullpix mixto. Enfermera Joy parpadeé sorprendida. Nunca había visto un Bullpix de Alola, no me di cuenta de que tenía un color diferente, dije, deseando haber investigado más las variantes regionales en Alola. Las diferencias de coloración son minúsculas. Incluso si hubieras visto un Bullpix normal, probablemente no habrías notado la diferencia, pero es lo único que se me ocurre para que los demás la traten tan mal. Enfermera Joy, ¿Bullpix se sentirá mejor pronto? Pregunté mientras un plan comenzaba a formularse en mi mente. Sí. Su pata solo se torció, así que con unas cuantas dosis más de Healbell estará bien como la lluvia, dijo enfermera Joy con una pequeña sonrisa. Miré a Growlithe que estaba apoyando sus patas delanteras y su cabeza en mi muslo con una expresión triste en su dulce rostro. Enfermera Joy, una vez que se sienta mejor, ¿me permitirás luchar contra Bullpix?
Si la atrapo, entonces ella puede convertirse en parte de nuestra familia y entonces no tendrá que ser intimidada por su manada, dije, y enfermera Joy parpadeó entonces. Sonrió radiante. ¿Lo harías? Eso sería maravilloso, dijo mientras aplaudía. Aunque, probablemente debería volver a mi campamento primero. Growlithe debe haber escuchado a Vulpix llorar porque me despertó y me llevó hasta ella y dejé a todos mis otros Pokémon con mi compañero de viaje, dije con culpa, esperando que no lo hubieran hecho. No se despertó para encontrarnos desaparecidos todavía, entiendo. Mantendré a Vulpix en la sala de tratamiento hasta que regreses y luego veremos si Vulpix permite la batalla, dijo enfermera Joy con una sonrisa que le devolví. Vuelvo en unas horas. Gracias, enfermera Joy. Mientras me levantaba, Growlithe me miró y luego miró hacia la puerta que conducía a las salas de tratamiento. Observé su expresión preocupada y me giré hacia enfermera Joy. Probablemente sea una solicitud extraña, pero ¿crees que Growlithe podría quedarse con Vulpix mientras se cura? Parece realmente preocupado por ella, señalé. Growlithe me miró y luego le ladró a enfermera Joy, moviendo la cola varias veces. Creo que eso estaría bien, estuvo de acuerdo enfermera Joy, estirando la mano y frotando la oreja de Growlithe. Después de decirle a Growlithe que se porte bien, saludé a enfermera Joy y salí corriendo del centro Pokémon. El sol todavía estaba saliendo mientras trotaba por el sendero y esperaba que Paul pensara que solo estaba trotando con Growlithe como de costumbre. Mientras me abría paso entre los arbustos y árboles fuera del camino, un susurro en los arbustos me hizo detenerme. Sin embargo, mi miedo temporal se desvaneció cuando Lycanroc emergió de los arbustos, moviendo la cola alegremente mientras corría hacia mí. Oye, chica. ¿Me estabas buscando? Pregunté, estirando la mano para frotar sus largas orejas cariñosamente. Ella ladró alegremente y logró lamerme la cara antes de que pudiera apartarme. Me reí y me limpié la baba antes de seguirla de regreso al campamento. Para mi alivio, mis 3 Pokémon seguían durmiendo pacíficamente en el suelo donde los había dejado. Mientras subía, Paul se dio la vuelta y vi una breve mirada de alivio antes de que fuera reemplazada por una mueca de molestia. ¿A dónde fuiste? ¿Y dónde está Growlithe? Preguntó Paul. Rápidamente le expliqué lo sucedido y Paul me ayudó a levantar el campamento. Después de devolver mis Pokémon a sus Pokébolas y darle las gracias a Lycanroc por última vez antes de que la devolvieran, Paul y yo nos dirigimos al centro Pokémon. Enfermera Joy me recibió con una gran sonrisa cuando atravesé las puertas y me invitó a regresar al área de la sala de tratamiento. La seguí con curiosidad y sentí que mi corazón se derretía cuando enfermera Joy señaló a través de una ventana del pasillo que se abría una pequeña habitación. Se instaló una pequeña mesa en el medio de la habitación y Growlithe y Vulpix dormían pacíficamente junto con Vulpix acurrucado contra el costado de Growlithe. Nunca había visto algo así. Vulpix debería desconfiar de Growlithe ya que es del tipo fuego, pero tan pronto como entró en la habitación conmigo, ella se puso visiblemente más feliz. No creo que haga falta mucho para convencerla de viajar contigo, dijo enfermera Joy con una pequeña sonrisa y presioné mis dedos contra el vidrio, mirando la dulce escena con gratitud. Eevee a menudo se había acurrucado así junto a Growlithe, aunque me di cuenta de que desde su evolución no había dependido tanto de Growlithe. Me preguntaba si echaba de menos tener una hermana pequeña a la que cuidar. Cuidaré bien de ella, enfermera Joy. Te lo prometo. Punto de vista de Paul. Varios días después de que Don encontrara el Vulpix de Lola, me dirigí al sitio de prueba de Tapu Village. Enfermera Joy estuvo más que feliz de ayudarnos a ponernos en contacto con la capitana de la prueba, Acerola, después de que Don asumiera la responsabilidad de Vulpix. Me había molestado un poco cuando Acerola también insistió en que solo una persona podía estar presente durante el juicio, pero Don dijo que de todos modos necesitaba tiempo para practicar para el próximo enfrentamiento. Seguí a Acerola por un sendero a lo largo de un tramo de playa y me sorprendió cuando empezó a subir unas escaleras decrépitas hacia lo que parecía una especie de tienda abandonada. El tótem Pokémon se encontrará en la parte de atrás de esta tienda. Le encanta jugar al escondite, así que no te sientas mal si no puedes encontrarlo por un tiempo, dijo Acerola con una amplia sonrisa y yo fruncí el ceño. En ella parecía tener más o menos mi edad, tal vez 1 año o 2 menos, pero apenas me llegaba al pecho y parecía tener una sonrisa permanente, un poco espeluznante. Apartándome de ella, abrí la puerta de la tienda oscura y dejé que se cerrara detrás de mí. El lugar olía un poco a moho y se sentía lúgubre.
Haciendo una mueca, liberé a Incineroar, feliz de que su cinturón en llamas iluminara bastante bien el lugar. Mientras caminábamos alrededor de la tienda de tamaño decente, encontré que mi mente vagaba hacia Don. Mirando la camisa que llevaba puesta, me pregunté por enésima vez si había tomado la decisión correcta. Pensando en nuestra discusión cuando la vi alejarse corriendo en Motsdale, no pensé que me hubiera sentido más como un monstruo en mi vida, y apenas había considerado las consecuencias antes de perseguirla. Ver el recuerdo del espejismo de Don diciendo que quería estar conmigo para pagarme por ayudarla tanto me había hecho sentir culpable, pero también feliz. Hasta este último mes y medio de viaje con Don había estado bien estando solo, y era una nueva experiencia que alguien dijera que confiaba en mí. La sensación de ser necesitado y confiado era embriagadora en cierto modo. Me sentía más vivo y legítimamente feliz que desde que mamá no existe, pero también sentía un temor inminente por el día en que tendría que despedirme de Don para siempre. Roar, dijo Incineroar con su voz gruñona y me giré para mirar dónde estaba. No pude ver nada, pero se oyó un pequeño ruido que parecía dirigirse a la parte trasera de la tienda. Vamos, dije en voz baja. Incineroar asintió, caminando a mi lado mientras caminábamos a través de los estantes vacíos, y encontramos una gran puerta con un letrero inclinado que decía solo para empleados. Sin detenerme, empujé la puerta y solo me sorprendió un poco cuando se abrió sin problemas. Mientras Incineroar y yo entrábamos, el sonido de fugas llegó nuevamente desde el interior de la habitación. Algo amarillo pasó corriendo en mi visión periférica y me giré. La pequeña cosa se congeló como si la hubiera atrapado con mi mirada. Lentamente se dio la vuelta y fruncí el ceño. Parecía una marioneta espeluznante de Pikachu, pero en el cuerpo de la marioneta había 2 agujeros cortados en la parte del estómago. ¿Verme? Una voz entrecortada y aguda gritó desde la marioneta y la piel de gallina inmediatamente brotó a lo largo de mis brazos. La cosa corrió hacia el fondo de la habitación y se volvió hacia Incineroar y hacia mí, emitiendo un extraño silbido. «Prepárate, Incineroar», dije, ignorando mi piel de gallina y la persistente sensación de inquietud. Durante mi investigación para este juicio, solo había dicho que se trataba de un juicio de tipo fantasma. Sin embargo, nunca había visto a este Pokémon en mi investigación, y no me gustaba entrar en una batalla a ciegas. Intentemos terminar esto rápido. Incineroar, usa Darkest Lariat. Incineroar gruñó amenazadoramente a la pequeña marioneta y luego comenzó a girar, formando oscuras ondas de negrura en las palmas de sus manos. La criatura corrió hacia un lado, pero Incineroar pudo interceptar su vuelo y golpeó con su pata la cara de la marioneta. La criatura voló hacia atrás, pero, para mi sorpresa, dio una voltereta ágil en el aire y aterrizó de nuevo en el suelo. Cuando aterrizó, su cabeza de marioneta erguida cayó hacia atrás como si la cosa que la sostenía se hubiera roto. «¿Estás bromeando?», gruñí con frustración, al darme cuenta de que el movimiento de Incineroar no había hecho absolutamente nada al Pokémon que se escondía debajo del disfraz ahora roto. De repente, un Shadow Ball se estrelló contra la espalda de Incineroar y él tropezó un paso hacia adelante antes de girar y gruñir al risueño Gengar. «Mantente enfocado, Incineroar. Usa lanzallamas para mantenerlos alejados», dije enojado, todavía frustrado por el movimiento desperdiciado. Una corriente de fuego salió disparada de la banda de fuego alrededor de la cintura de Incineroar, golpeando a Gengar antes de que pudiera salir volando, pero la extraña marioneta lo esquivó fácilmente. De repente, el Pokémon títere corrió directamente hacia Incineroar, saltando y creando una enorme nube de polvo ligeramente brillante, mientras golpeaba a Incineroar por todo el cuerpo antes de salir corriendo. Incineroar cayó sobre una rodilla, haciendo una mueca de dolor y mis ojos se abrieron como platos. Había reconocido ese movimiento. Eso fue Play Rough, un movimiento tipo hada. «De ninguna manera», gruñí, apretando mis manos en puños mientras Incineroar se levantaba. «Usa Darkest Lariat en Gengar, Incineroar», ordené mientras Gengar comenzaba a moverse hacia mi Pokémon herido. Incineroar obedeció al instante y observé con satisfacción cómo Incineroar golpeaba el Shadow Ball que Gengar le había arrojado y se estrellaba contra el tipo fantasma que lo arrojaba por la habitación. Se hundió en el suelo con una caída satisfactoria, pero cuando me giré para mirar a los otros Pokémon, lo vi acercándose sigilosamente detrás de Incineroar. «Cuidado», grité, pero mi advertencia llegó demasiado tarde. Una vez más, el Pokémon desconocido usó Play Rough e Incineroar rugió de dolor, cayendo al suelo desmayado.
Gruñendo, devolví Incineroar y rápidamente elegí otra Pokébola. Lycanroc, listo para la batalla. Grité, sintiéndome frustrado por haber perdido Incineroar ante este Pokémon anodino. Lycanroc gruñó amenazadoramente al Pokémon con su títere de Pikachu extrañamente desplomado. Mis ojos se abrieron cuando una larga sombra negra salió sigilosamente de debajo del extraño Pokémon y comenzó a correr hacia Lycanroc. Antes de que pudiera moverse, la oscuridad estalló, golpeando a Lycanroc desde abajo y ella gruñó de dolor. Usa Rock Tomb, ordené y ella huyó hacia el techo mientras grandes rocas comenzaban a formarse sobre los Pokémon disfrazados. Observé con frustración cómo esquivaba las rocas, pero luego sonreí ferozmente cuando una de las rocas cayó sobre la cabeza de su disfraz y cayó de espaldas. El cuerpo de la marioneta se puso de pie y tiró, luchando por liberarse sin salir de su disfraz. Ironhead, dije con aire de suficiencia. Instantáneamente, Lycanroc corrió hacia el Pokémon atrapado. Cargó y golpeó su cabeza contra el Pokémon, sacando su disfraz de debajo de la roca y arrojándolo de punta a punta hasta que se estrelló contra la pared. El Pokémon se sacudió y sentí que me recorría un escalofrío cuando una garra larga y sombría salió de debajo del disfraz y se dirigió hacia Lycanroc. Sin embargo, ella no necesitó mis instrucciones para saltar sobre el ataque. Usa Accelerock y fíjalo a la pared. Con un howl, las rocas en el pelaje del cuello de Lycanroc brillaron y rocas afiladas como navajas aparecieron en un círculo alrededor de su cabeza. El Pokémon sigiloso comenzó a correr más rápido de lo que podía creer en algo tan pequeño, pero Lycanroc solo falló sus primeros lanzamientos antes de que una de las rocas enganchara la cabeza de Pikachu y arrojara al Pokémon contra la pared. Se retorció y luchó por liberarse y lo miré. Termina con Ironhead, ordené. El cuerpo de Lycanroc brillaba como si estuviera hecho de metal mientras se lanzaba hacia adelante, golpeando su cabeza contra el Pokémon inmovilizado. Lycanroc dio vueltas hacia mí, sacudiendo la cabeza ligeramente mientras la tela de la oreja del Pikachu se rasgaba y dejaba que el Pokémon cayera lentamente al suelo. Mimikyu. Salté en estado de shock cuando Acerola salió corriendo por la puerta y se dirigió al extraño Pokémon que estaba tirado en el suelo. Caramba, eso fue un poco cruel, ¿no crees? Preguntó, recogiendo al maltratado Pokémon en sus brazos y tocando el traje rasgado sobre él. ¿Estará bien?, dije mientras rodaba los ojos. Acerola frunció el ceño y agitó su mano en un movimiento de espantarme. Ve a esperarme afuera. Voy a curar un poco a Mimikyu y luego te daré tu piedra Z. Hice lo que me pidió y después de 5 minutos, salió y me dio el Ghostium Z. Guardé la piedra que tanto me costó ganar y devolví a Lycanroc, que había estado esperando pacientemente conmigo, y comencé a caminar de regreso al centro Pokémon. ¿Cómo le fue?, preguntó Don mientras caminaba hacia su área de práctica en la parte trasera del Pokécenter después de dejar a Lycanroc e Incineroar con enfermera Joy. Fue más difícil de lo que esperaba, gruñí. Don parpadeó y luego le dijo a su Pokémon que tomara un descanso mientras caminaba hacia mí. ¿Qué pasó? Discutí la batalla con ella, explicándole todo lo que había aprendido sobre Mimikyu, y ambos buscamos los Pokémon en nuestro Pokédex. Después de hablar con Don, me sorprendió darme cuenta de que toda mi frustración e ira reprimidas aparentemente se habían desvanecido. Don, por otro lado, se veía extremadamente nerviosa ya que ya había hecho planes para enfrentarse al Pokémon Totem mañana. No te preocupes. Si usas a Mirayeon, ella no es débil para los movimientos tipo fantasma o hada y ahora conoce Shadow Ball. Estarás bien. Don me sonrió con gratitud brillando en sus ojos y tragué saliva. Esta historia continuará.